Lo llamaban el Apache maldito. Pero cuando una manada de lobos heridos llegó a su puerta rogando por ayuda, nadie imaginó que aquel gesto de compasión cambiaría para siempre el destino de todo un valle. El Valle de las Sombras dormía bajo un cielo que parecía haber olvidado el significado de la piedad. Nahuel caminaba entre las rocas rojas, mientras el viento del desierto le azotaba el rostro con arena fina que se pegaba a su piel bronceada. 32 años. Llevaba respirando ese aire seco que quemaba los pulmones, pero nunca se había acostumbrado a la soledad que lo envolvía como una segunda piel. Los colonos mexicanos lo llamaban el Apache maldito, cada vez que pasaba cerca de sus tierras. Las mujeres escondían a sus hijos cuando lo veían en el horizonte, como si su sola presencia pudiera contagiarles alguna enfermedad espiritual. Los hombres escupían al suelo después de pronunciar su nombre, convencidos de que había traído la sequía que castigaba la región desde hacía 3 años. La verdad era mucho más simple y mucho más dolorosa. Nahuel era el último superviviente de su tribu, masacrada una década atrás durante una madrugada que él prefería no recordar, pero que su mente insistía en reproducir cada noche antes de dormir. Había escapado solo porque estaba cazando en las montañas cuando llegaron los soldados. Cuando regresó al campamento al día siguiente, no quedaba nada excepto cenizas, sangre seca en la tierra y un silencio que todavía resonaba en sus oídos como un grito perpetuo. Desde entonces vivía solo en una cabaña de troncos que había construido con sus propias manos al borde del valle, donde nadie más quería vivir. La tierra era árida, rocosa, castigada por el sol durante el día y helada durante la noche. Pero era suya, y eso era lo único que importaba. No tenía que responder a nadie. No tenía que soportar las miradas de desprecio, ni los susurros que lo seguían como sombras. Don Emiliano Ortega, el terrateniente más poderoso del valle, había intentado comprarlo varias veces. Sus ofertas siempre venían acompañadas de amenazas apenas veladas. Acepta el dinero o enfrentarás consecuencias que no te gustarán. Pero Nahuel se negaba una y otra vez. Esa tierra había sido territorio sagrado para su pueblo durante generaciones. No la vendería ni siquiera si le ofrecieran todo el oro del mundo. La última vez que se habían encontrado, hacía apenas 2 semanas, don Emiliano había dejado caer su máscara de civilidad. «Escucha bien, salvaje», había dicho con voz cargada de veneno mientras sus vaqueros lo rodeaban con las manos cerca de sus revólveres. «Este valle no es lugar para tu especie. O te vas por las buenas, o te irás de cualquier manera. Y cuando te vayas, nadie va a preguntar qué pasó contigo». Nahuel había mirado fijamente a los ojos del terrateniente sin pestañear. «Esta tierra conocía mi nombre antes de que tu familia llegara aquí. Seguirá conociéndolo después de que se hayan ido». Las palabras habían salido tranquilas, pero cargadas con una certeza que hizo que varios vaqueros retrocedieran involuntariamente. Ahora, mientras el sol comenzaba su descenso pintando el cielo de naranja y púrpura, Nahuel regresaba a su cabaña después de un día infructuoso de caza. La sequía había espantado a la mayoría de los animales, y los pocos que quedaban se habían vuelto tan astutos que era casi imposible acercarse lo suficiente para un tiro limpio. Su estómago gruñía de hambre, pero había aprendido a ignorar ese sonido hacía mucho tiempo. Fue entonces cuando los vio. 3 lobos emergieron de entre las rocas moviéndose con dificultad evidente. El macho alfa cojeaba arrastrando la pata trasera izquierda. La hembra tenía una herida profunda en el costado que había manchado su pelaje gris de un rojo oscuro. El cachorro, que no debía tener más de 6 meses, temblaba visiblemente y mantenía una de sus patas delanteras levantada sin apoyarla en el suelo. Nahuel se detuvo en seco. Los lobos también se detuvieron a unos 20 metros de distancia. Durante un momento largo como la eternidad, humano y animales se estudiaron mutuamente bajo la luz moribunda del atardecer. El Apache había cazado lobos antes cuando la necesidad lo obligaba, y sabía que eran criaturas orgullosas que preferían morir antes que mostrar debilidad frente a otros depredadores. Pero estos lobos no mostraban agresión. Sus orejas no estaban echadas hacia atrás en posición de ataque. Sus colas no estaban rígidas señalando confrontación inminente. En cambio, el macho alfa dio 2 pasos vacilantes hacia adelante y se detuvo, mirando directamente a Nahuel con ojos amarillos que parecían contener una súplica que trascendía las barreras entre especies. «Están pidiendo ayuda»,
murmuró Nahuel para sí mismo, sintiendo como algo se removía en su pecho. Era imposible, ridículo incluso. Los lobos no pedían ayuda a los humanos. Los lobos huían de los humanos o los atacaban, pero nunca, jamás se acercaban buscando compasión. El cachorro dejó escapar un gemido débil que sonó demasiado parecido al llanto de un niño. Nahuel sintió como si una mano invisible le apretara el corazón. Conocía ese sonido. Lo había escuchado en su propia garganta la noche que perdió a su familia, cuando el mundo se derrumbó a su alrededor y descubrió que el dolor puede ser tan físico como cualquier herida. Tomó una decisión que cambiaría todo. Lentamente, muy lentamente, se arrodilló en el suelo polvoriento. Dejó su rifle a un lado, alejándolo de su alcance en un gesto que cualquier cazador experimentado habría considerado una locura suicida. Extendió una mano con la palma hacia arriba, en el gesto universal de paz que su abuelo le había enseñado cuando era niño. «Vengan», dijo en voz baja, primero en apache y luego en español. «No voy a lastimarlos. Les prometo que no voy a lastimarlos». El macho alfa intercambió una mirada con la hembra. Algo pasó entre ellos. Una comunicación silenciosa que Nahuel no podía comprender pero que reconocía como profundamente real. Luego, arrastrando sus patas heridas, los tres lobos comenzaron a avanzar hacia él. Cada paso que daban parecía costarles un esfuerzo monumental. El macho alfa dejaba un rastro de sangre en la tierra seca. La hembra jadeaba con dificultad evidente, sus costillas sobresaliendo bajo el pelaje manchado. El cachorro temblaba tanto que parecía a punto de colapsar en cualquier momento. Cuando finalmente llegaron hasta donde estaba Nahuel, el macho alfa se dejó caer a sus pies completamente exhausto. La hembra se acostó a su lado, y el cachorro se acurrucó entre ambos buscando el calor de sus cuerpos. Los tres lo miraban con ojos que contenían una mezcla de miedo, dolor y una Jimena desesperada que traspasó todas las defensas que Nahuel había construido durante años de soledad. «Está bien», murmuró, sintiendo lágrimas quemando sus ojos por primera vez en una década. «Los voy a ayudar. No sé cómo, pero los voy a ayudar». Se puso de pie lentamente para no asustarlos y caminó hacia su cabaña. Los lobos lo siguieron arrastrándose como pudieron, dejando manchas oscuras en el suelo. Nahuel abrió la puerta de par en par, algo que nunca hacía porque valoraba demasiado su privacidad. Pero en ese momento, la privacidad le pareció insignificante comparada con las tres vidas que dependían de él. Los lobos entraron a la cabaña y se derrumbaron sobre el suelo de madera cerca del hogar apagado. Nahuel encendió fuego rápidamente, llenó una olla con agua del barril que mantenía junto a la puerta y la puso a calentar. Mientras el agua se calentaba, examinó las heridas con ojos que habían aprendido medicina de batalla por pura necesidad. El macho alfa tenía la pata trasera fracturada, probablemente atrapada en una trampa para coyotes que don Emiliano había estado colocando por todo el valle. La hembra tenía una herida de bala que había atravesado su costado sin tocar órganos vitales, pero que se había infectado convirtiéndose en un peligro mortal. El cachorro había pisado algo afilado que le había cortado las almohadillas de la pata hasta el hueso. «Alguien los persiguió», murmuró Nahuel mientras limpiaba cuidadosamente la herida de la hembra con agua tibia y trapos limpios. «Alguien trató de acabar con ustedes». El macho alfa gruñó suavemente, no con amenaza, sino con lo que parecía ser confirmación. Nahuel sintió rabia hirviendo en su estómago. Sabía exactamente quién había hecho esto. Don Emiliano odiaba a los lobos con pasión obsesiva desde que una manada había atacado a su ganado años atrás. Había jurado exterminar hasta el último lobo del valle, y había estado cumpliendo esa promesa metódicamente. Trabajó durante horas mientras la noche se instalaba completamente sobre el desierto. Limpió heridas, aplicó ungüentos que había aprendido a preparar con hierbas del desierto, entablilló la pata fracturada del macho usando ramas delgadas y tiras de tela. Los lobos soportaron todo sin intentar morderlo ni siquiera una vez, como si entendieran que cada punzada de dolor era necesaria para su supervivencia. Cuando finalmente terminó, exhausto y con las manos manchadas de sangre animal, se dejó caer contra la pared de la cabaña. Los tres lobos lo observaban con ojos que brillaban reflejando la luz del fuego.
El cachorro se acercó arrastrándose y apoyó su cabeza sobre el muslo de Nahuel con un suspiro profundo. Nahuel acarició suavemente las orejas del pequeño lobo, sintiendo como algo dentro de él que había estado congelado durante 10 años comenzaba a descongelarse. «No estoy solo», susurró en la oscuridad de la cabaña. «Por primera vez en años, no estoy completamente solo». Afuera, el viento del desierto aullaba entre las rocas. Pero dentro de la cabaña, rodeado por 3 criaturas salvajes que le habían confiado sus vidas, Nahuel sintió algo que había olvidado que existía: propósito. No sabía que su decisión de ayudar a esos lobos desencadenaría eventos que sacudirían todo el valle. No sabía que 3 animales heridos se convertirían en el catalizador de una transformación que tocaría docenas de vidas. No sabía que el final de su soledad era también el comienzo de algo mucho más grande que él mismo. Por ahora, solo sabía que tenía que mantener vivos a esos lobos. Y Nahuel había aprendido hacía mucho tiempo que cuando tomaba una decisión, la cumplía sin importar el precio. El amanecer llegó pintando el desierto de tonos dorados que hacían parecer que toda la tierra estaba cubierta de miel líquida. Nahuel despertó con el cuerpo adolorido después de pasar la noche durmiendo en el suelo junto a los lobos, velando su sueño inquieto. El macho alfa fue el primero en abrir los ojos, estudiando al apache con una intensidad que parecía penetrar directamente en su alma. Durante los días siguientes, Nahuel estableció una rutina que giraba completamente alrededor de sus inesperados huéspedes. Cada mañana cambiaba los vendajes, limpiaba las heridas con agua fresca y hierbas medicinales, y preparaba caldos nutritivos con los escasos animales pequeños que lograba cazar. Los lobos aceptaban sus cuidados con una paciencia que lo asombraba constantemente. El cachorro fue el primero en mostrar mejoría notable. Su pata comenzó a sanar limpiamente, y pronto empezó a caminar cojeando pero con determinación creciente. Seguía a Nahuel por toda la cabaña como una sombra peluda, observando cada movimiento que hacía con curiosidad infinita. El apache descubrió que hablar en voz alta, aunque nadie respondiera con palabras, aliviaba la carga de años de silencio. «Tu madre está luchando», le decía al cachorro mientras preparaba nuevas compresas para la herida infectada de la loba. «La infección está resistiendo más de lo que esperaba, pero es fuerte, puedo verlo en sus ojos, no se va a rendir». El cachorro ladeaba la cabeza como si entendiera cada palabra, sus ojos amarillos fijos en el rostro de Nahuel. A veces el apache juraba que la criatura realmente comprendía no solo las palabras, sino la emoción detrás de ellas. Fue durante la tercera noche cuando todo cambió dramáticamente. Nahuel despertó sobresaltado por un gruñido grave que hacía vibrar el aire dentro de la cabaña. El macho alfa estaba de pie pese a su pata entablillada, mirando fijamente hacia la puerta con todos los músculos tensos bajo su pelaje. La loba también se había levantado, colocándose protectoramente frente a su cachorro. Nahuel escuchó lo que había alertado a los animales. Pasos. Muchos pasos de botas pesadas rodeando su cabaña en la oscuridad. Voces masculinas murmurando instrucciones en español. El sonido inconfundible de rifles siendo preparados para disparar. Se movió silenciosamente hacia la ventana y miró a través de una grieta en los postigos de madera. Lo que vio hizo que su sangre se helara. Al menos una docena de hombres rodeaban su propiedad, todos armados hasta los dientes. A la cabeza del grupo, montado en un caballo negro que brillaba bajo la luz de la luna, estaba don Emiliano Ortega con una sonrisa que prometía nada bueno. «Nahuel», gritó el terrateniente con voz que cortaba la quietud del desierto como un cuchillo. «Sé que estás ahí dentro y sé que tienes algo que me pertenece». El apache se quedó inmóvil, su mente trabajando rápidamente para evaluar la situación. Los lobos gruñían cada vez más fuerte, sintiendo el peligro que emanaba de los hombres en el exterior. «Mis vaqueros vieron humo saliendo de tu chimenea durante 3 días seguidos», continuó don Emiliano. «En plena sequía, cuando todos estamos racionando leña, tú has estado quemando fuego día y noche. Eso me hizo pensar, ¿qué podría estar haciendo un apache solitario que requiere tanto calor constante?». Nahuel maldijo internamente. Había sido descuidado, demasiado concentrado en mantener a los lobos calientes y cómodos, como para pensar en cuán visible sería su hogar para ojos observadores. Luego mis hombres encontraron rastros de sangre que llevaban directamente hasta tu puerta.
Don Emiliano seguía hablando con ese tono tranquilo que usaban los hombres poderosos acostumbrados a conseguir siempre lo que querían. Sangre de lobo, específicamente. Los mismos lobos que mis vaqueros persiguieron hace 3 días después de que atacaran mi ganado. Sus lobos no atacaron a nadie, gritó Nahuel desde dentro, decidiendo que no tenía sentido seguir escondido. Usted los persiguió solo porque odia todo lo que no puede controlar. Don Emiliano se rió, un sonido desagradable como vidrio rompiéndose. Son animales peligrosos que necesitan ser eliminados. Y estás interfiriendo con mi derecho a proteger mi propiedad. Eso tiene consecuencias. Nahuel miró a los 3 lobos que lo observaban con ojos que mezclaban miedo y determinación. El macho alfa cojeó hasta colocarse a su lado, como si quisiera hacerle saber que pelearía si era necesario. La loba hizo lo mismo del otro lado, ignorando el dolor evidente de su herida mal curada. Incluso el cachorro se plantó frente a él con todo el coraje que su pequeño cuerpo podía reunir. En ese momento, Nahuel sintió algo extraordinario. No estaba solo. Por primera vez en 10 años, había alguien dispuesto a pelear a su lado. No importaba que fueran animales que no podían hablar su idioma. Lo que importaba era esa lealtad feroz que emanaba de ellos como calor de una fogata. Tiene 2 opciones. La voz de don Emiliano interrumpió sus pensamientos. Entrega los lobos ahora mismo, y olvidaré este pequeño inconveniente. O me obligas a entrar por ellos, y entonces tendré que tomar medidas más drásticas. Tercera opción, respondió Nahuel con voz firme que no admitía discusión. Usted y sus hombres se van ahora mismo, y nadie tiene que lamentar nada. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Luego don Emiliano bajó de su caballo con movimientos deliberadamente lentos. Veo que has elegido el camino difícil, Apache, que así sea. Pero antes de que pudiera dar la orden de ataque, otra voz cortó la noche. Don Emiliano, deténgase. Todos se volvieron hacia el camino donde una figura emergía de la oscuridad montada en una mula modesta. Era el padre Ignacio, el anciano sacerdote de la misión de San Miguel, que servía a los colonos pobres del valle desde hacía 30 años. Tenía 70 años. Estaba encorvado por el peso del tiempo, pero sus ojos azules brillaban con una autoridad moral que incluso hombres como don Emiliano tenían que respetar. Padre, dijo el terrateniente con tono ligeramente menos arrogante. Esto no es asunto de la iglesia. Es un problema entre el Apache y yo. Todo lo que involucra a mis feligreses es asunto de la iglesia, respondió el padre Ignacio desmontando de su mula con dificultad. Y resulta que varios de sus vaqueros vinieron a confesión ayer. Me contaron cosas muy interesantes sobre lobos heridos y persecuciones innecesarias. Don Emiliano apretó la mandíbula visiblemente. Esos animales son peligrosos. Esos animales están bajo el cuidado de alguien que muestra más compasión cristiana que la mitad de mis feligreses, replicó el sacerdote caminando directamente hacia la puerta de la cabaña. Nahuel, ¿puedo entrar? El Apache abrió la puerta lentamente. El padre Ignacio entró, y su rostro se suavizó inmediatamente al ver a los 3 lobos heridos. Dios mío, murmuró, arrodillándose con dificultad para examinar sus heridas. Has estado cuidándolos, sanándolos. No podía dejarlos morir, dijo Nahuel simplemente. El padre Ignacio se puso de pie con ayuda del Apache y salió nuevamente, enfrentando a don Emiliano con expresión firme. Este hombre está haciendo la obra de Dios, mostrando misericordia a las criaturas más débiles. Si usted interfiere con eso, tendrá que responder no solo ante mí, sino ante toda la comunidad que escuchará sobre esto en misa el domingo. La amenaza era sutil pero efectiva. Don Emiliano era un hombre poderoso, pero incluso él necesitaba mantener cierta imagen de respetabilidad ante los colonos que trabajaban sus tierras. Ser denunciado públicamente por el padre Ignacio podría causarle problemas que ni todo su dinero podría solucionar fácilmente. Esto no termina aquí, gruñó finalmente, montando su caballo con movimientos bruscos. El Apache puede quedarse sus mascotas por ahora, pero llegará el día en que tenga que pagar por todas sus ofensas. Los vaqueros siguieron a su patrón de regreso hacia el valle, dejando una nube de polvo y tensión no resuelta flotando en el aire. Cuando sus pasos se desvanecieron completamente en la distancia, Nahuel finalmente respiró profundo. Gracias, le dijo al padre Ignacio con sinceridad genuina.
El anciano sacerdote sonrió cansadamente. No me des las gracias todavía, hijo. Lo único que he hecho es comprar tiempo. Don Emiliano no es hombre que olvida ni perdona. Tendrás que estar muy alerta de ahora en adelante. Lo estaré, prometió Nahuel. El padre Ignacio se volvió para irse, pero se detuvo en el umbral. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, preguntó sin volverse completamente. Esos lobos te eligieron. De todas las criaturas del desierto, ellos vieron algo en ti que los hizo confiar. Eso no es coincidencia, Nahuel, es propósito. Cuando el sacerdote finalmente se fue, Nahuel se quedó solo con sus 3 compañeros heridos. El macho alfa se acercó y apoyó su cabeza contra la pierna del apache con un suspiro profundo. La loba lamió suavemente su mano en un gesto inequívoco de gratitud. El cachorro se acurrucó contra sus pies, finalmente relajándose después de la tensión de la confrontación. Nahuel se sentó en el suelo rodeado por ellos, sintiendo algo que no había sentido en 10 largos años. Pertenencia. No estaba solo. Tenía una manada ahora, pequeña y disfuncional quizás, pero suya. Los voy a proteger, susurró en la oscuridad de la cabaña. No importa lo que cueste, los voy a proteger. Los lobos lo miraron con ojos que parecían comprender perfectamente cada palabra. Y en ese momento, mientras el desierto dormía bajo 1.000.000 de estrellas indiferentes, comenzó a formarse algo extraordinario. Un vínculo que trascendía las barreras entre especies. Un lazo forjado en dolor compartido y compasión mutua. Nahuel no sabía que esa decisión de proteger a 3 lobos heridos lo llevaría a descubrir su verdadero propósito. No sabía que su pequeña cabaña al borde del valle se convertiría en refugio para otras almas perdidas y heridas. No sabía que estaba plantando las semillas de algo que cambiaría el valle para siempre. Por ahora, solo sabía que por primera vez desde que perdió a su tribu, tenía una razón para despertar cada mañana. Y eso era suficiente. La tormenta llegó sin avisos, tanto literal como figurativamente. Don Emiliano convocó una reunión de todos los aparceros que trabajaban sus tierras, incluyendo a la familia Morales. El mensaje era simple pero devastador. Las condiciones de sequía habían reducido las cosechas y necesitaba hacer recortes drásticos. Algunas familias tendrían que abandonar las tierras que habían trabajado durante generaciones. El padre de Catalina, un hombre de 50 años cuya espalda encorvada testimoniaba décadas de trabajo duro, escuchó la noticia con rostro pétreo. Cuando don Emiliano leyó la lista de familias que debían marcharse, el apellido Morales estaba entre los primeros. «Pero, señor», suplicó el hombre con voz quebrada, «mi familia ha servido a los Ortega durante 3 generaciones. Mi esposa está enferma, mis hijos son pequeños. ¿A dónde iremos?» Don Emiliano lo miró con frialdad calculada. «Debiste pensar en eso antes de permitir que tu hija se relacionara con el apache. Tus prioridades están claramente mal enfocadas». El silencio que siguió fue absoluto. Todos en la reunión entendieron inmediatamente el mensaje. Esto no era sobre sequía ni cosechas. Era un castigo dirigido, una advertencia brutal de lo que pasaba cuando alguien desafiaba la autoridad de don Emiliano. Catalina, que había estado de pie junto a su padre, dio un paso adelante con el rostro pálido, pero la mandíbula firme. «Nahuel no tiene nada que ver con esto. Es un hombre bueno que me salvó de los coyotes. ¿Debía dejarlo que me devoraran para mantener su aprobación?» «Debías mantener la distancia apropiada», replicó don Emiliano con voz cortante como cristal. «Pero ya que no lo hiciste, ahora tu familia pagará el precio de tu imprudencia». El padre Ignacio, que también había sido convocado a la reunión como testigo moral, se puso de pie lentamente. «Don Emiliano, esto no es cristiano. Castigar a una familia entera por una amistad inocente va contra todo lo que enseña la Iglesia». «La Iglesia no administra mis tierras, padre», respondió el terrateniente sin inmutarse. «Yo sí, y mis decisiones son finales». Esa noche, Catalina cabalgó hasta la cabaña de Nahuel bajo la lluvia que finalmente había llegado al valle después de 3 años de sequía. Llegó empapada, temblando no solo por el frío, sino por la furia y el dolor que la consumían. «Mi familia tiene 3 días para abandonar las tierras», le dijo sin preámbulos cuando él abrió la puerta. «Por tu culpa, por mi culpa, por atrevernos a ser amigos». Nahuel la hizo entrar, envolviendo sus hombros con una manta, mientras los lobos se acercaban preocupados,
sintiendo su angustia. «No es tu culpa», dijo firmemente. Don Emiliano busca cualquier excusa para atacar a quienes considera inferiores. Si no hubiera sido esto, habría encontrado otra razón. «Pero mi familia», sollozó Catalina, finalmente permitiéndose llorar. «Mi madre está demasiado enferma para viajar. Mis hermanos pequeños no entienden por qué tienen que dejar el único hogar que conocen. Y mi padre me mira como si lo hubiera traicionado». Nahuel la sostuvo mientras lloraba, sintiendo su propio corazón quebrarse por el dolor que le había causado sin querer. Los lobos se acurrucaron alrededor de ambos, ofreciendo su propio consuelo silencioso. «Hay una solución», dijo finalmente Nahuel, con voz que temblaba ligeramente. «Puedo irme. Puedo dejar el valle completamente. Sin mí aquí, don Emiliano no tendrá razón para castigar a tu familia». «No». Catalina se apartó bruscamente, mirándolo con ojos brillantes de lágrimas y determinación. «No voy a permitir que él te expulse de tu propia tierra. No voy a dejar que gane». «¿Entonces qué hacemos?», preguntó Nahuel, sintiéndose impotente por primera vez desde que había decidido ayudar a los lobos. Catalina respiró profundo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Peleamos, no con armas, sino con verdad. Mañana iré donde cada familia del valle y les contaré exactamente lo que pasó. Les mostraré quién es realmente don Emiliano, un hombre que castiga a familias inocentes solo para satisfacer su orgullo herido». «Te hará daño», advirtió Nahuel. «Es peligroso desafiarlo tan abiertamente». «Ya me está haciendo daño», replicó ella. «Ya le está haciendo daño a mi familia. La diferencia es que ahora voy a pelear en lugar de aceptarlo callada». Durante los siguientes 2 días, Catalina cumplió su palabra. Visitó cada hogar, cada familia de aparceros y colonos pobres. Les contó su historia con honestidad brutal, cómo Nahuel la había salvado, cómo sus conversaciones habían sido inocentes, cómo don Emiliano estaba usando su poder para castigar una amistad que desafiaba sus prejuicios. Nahuel la acompañó cuando ella se lo permitía, dejando que la gente viera por sí misma que no era el salvaje peligroso que don Emiliano pintaba. Los lobos jugaban con los niños de los colonos, demostrando que las criaturas peligrosas eran en realidad gentiles cuando se las trataba con respeto. Lentamente, algo comenzó a cambiar en el valle. Las familias que habían temido a Nahuel comenzaron a verlo diferente. Las mujeres que habían cuchicheado sobre Catalina empezaron a admirar su valentía. Los hombres que habían aceptado ciegamente las decisiones de don Emiliano comenzaron a cuestionar su autoridad moral. El tercer día, cuando la familia Morales debía abandonar las tierras, sucedió algo extraordinario. Más de 30 familias se presentaron en la hacienda de don Emiliano con una petición firmada. Si los Morales se iban, ellos también se irían. «No puede trabajar todas sus tierras solo», declaró un anciano que había servido a los Ortega durante 40 años. «Y no encontrará nuevas familias dispuestas a reemplazarnos. Somos nosotros o nadie». Don Emiliano contempló las caras decididas frente a él, haciendo cálculos rápidos. Perder 30 familias de aparceros sería un desastre económico del que tardaría años en recuperarse. Su orgullo le exigía mantenerse firme, pero su ambición le susurraba que esta era una batalla que no podía ganar. «Los Morales pueden quedarse», anunció finalmente con voz tensa, «pero esto no cambia nada respecto al Apache. Sigue sin ser bienvenido en mis tierras». «Sus tierras», respondió el padre Ignacio, quien había estado observando silenciosamente, «terminan donde comienza la dignidad humana. Y esa frontera, don Emiliano, es una que usted ha cruzado demasiadas veces». Cuando Catalina regresó a la cabaña de Nahuel esa noche para darle la noticia, lo encontró sentado afuera bajo las estrellas con los 3 lobos descansando a su alrededor. Se sentó junto a él sin decir palabra durante varios minutos, simplemente disfrutando la paz después de días de tormenta. «Ganamos», dijo finalmente. «Tú ganaste», corrigió Nahuel. «Tu valentía cambió el valle». «Nuestra valentía», insistió ella, tomando su mano. «Juntos somos más fuertes que su odio». Nahuel apretó sus dedos, sintiendo que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no era solo atracción o amistad, era algo más profundo, forjado en el fuego de la adversidad compartida. Los lobos aullaron suavemente al desierto nocturno,
como si celebraran una victoria que trascendía la comprensión humana. Los meses que siguieron trajeron cambios que nadie en el valle había anticipado. La victoria de los colonos sobre don Emiliano había plantado semillas de algo más grande que una simple disputa territorial. Había despertado la conciencia de que unidos tenían poder real. Nahuel descubrió que su cabaña al borde del valle se había convertido en un lugar de peregrinaje silencioso. Primero llegó una madre con su hijo enfermo, recordando que Nahuel había sanado a los lobos heridos. «Si pudiste curar a esas criaturas», dijo con voz temblorosa, «tal vez puedas ayudar a mi pequeño». El niño tenía una fiebre que ningún remedio convencional había logrado bajar. Nahuel preparó una infusión con hierbas del desierto que su abuela le había enseñado décadas atrás. 3 días después, el niño corría otra vez por los campos. La noticia se extendió como el viento entre las familias pobres del valle. Un anciano llegó con dolores en las articulaciones que lo mantenían despierto cada noche. Una joven llegó con heridas que se negaban a sanar. Nahuel los atendía a todos con la misma dedicación que había mostrado con los lobos, usando conocimientos ancestrales que su pueblo había perfeccionado durante generaciones. Catalina se convirtió en su ayudante constante. Aprendía rápido, memorizando qué hierbas usar para cada condición, cómo preparar ungüentos y tinturas, cómo limpiar heridas apropiadamente. Trabajaban lado a lado durante horas, sus manos rozándose mientras machacaban plantas medicinales, sus ojos encontrándose sobre pacientes compartidos, sus voces mezclándose en conversaciones que fluían desde lo práctico hasta lo profundamente personal. «Mi madre mejoró gracias a las medicinas que preparaste», le confió Catalina una tarde, mientras organizaban frascos de hierbas secas. «Por primera vez en 2 años, puede caminar sin dolor. Mi padre dice que eres un milagro enviado por Dios». «No soy ningún milagro», respondió Nahuel con modestia genuina. «Solo uso lo que la tierra ofrece libremente a quienes saben escucharla». «Eso es exactamente lo que hace que seas especial», insistió ella, deteniéndose para mirarlo directamente. «No solo sabes, escuchas. Ves a las personas, no como títulos o posiciones sociales, sino como seres humanos que merecen compasión». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas con significados no expresados. Nahuel sintió su corazón acelerarse, consciente de que estaban en un precipicio emocional del cual no habría retorno si daban el siguiente paso. Fue el cachorro quien rompió el momento, saltando entre ellos con un pedazo de madera que quería que le lanzaran. Ambos se rieron, aliviados y decepcionados al mismo tiempo por la interrupción. Don Emiliano observaba estos desarrollos con creciente frustración desde su hacienda. El apache que había querido expulsar se había convertido en alguien indispensable para las familias más pobres. Atacarlo directamente ahora significaría enfrentarse no solo a un hombre solitario, sino a toda una comunidad que dependía de sus conocimientos. Pero el terrateniente era un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería, solo que ahora tendría que cambiar de estrategia. En lugar de amenazas abiertas, comenzó a plantar dudas sutiles. Murmuraba preocupaciones sobre medicinas paganas que podrían estar corrompiendo las almas cristianas. Sugería que Nahuel estaba usando su influencia para ganar control sobre la población vulnerable. Insinuaba que la cercanía entre el apache y Catalina era impropia, quizás hasta peligrosa. Algunos colonos, especialmente los más ancianos y conservadores, comenzaron a escuchar. Los murmullos empezaron de nuevo, más suaves pero igualmente venenosos. Catalina los enfrentaba cada vez que los escuchaba, defendiendo a Nahuel con una fiereza que sorprendía incluso a ella misma. «¿No ven lo que está haciendo don Emiliano?», argumentaba durante las reuniones después de misa. «Divide para conquistar, nos hace desconfiar unos de otros para que no veamos quién es realmente el problema en este valle». El padre Ignacio, observando la creciente tensión, decidió intervenir de manera más directa. Durante su sermón dominical, habló sobre el buen samaritano, sobre cómo la compasión verdadera no conoce fronteras de raza ni religión. Miró significativamente a don Emiliano cuando habló sobre cómo el orgullo y el prejuicio envenenan el alma más que cualquier pecado carnal. Esa misma tarde, Nahuel recibió una visita inesperada. El padre de Catalina llegó a su cabaña, su sombrero entre las manos mostrando respeto pero también nerviosismo. «Necesito hablar contigo», dijo sin preámbulos.
Sobre mi hija. Nahuel sintió su estómago contraerse, preparándose para lo peor. Señor Morales, si he causado problemas a su familia, has salvado a mi familia, interrumpió el hombre mayor con voz firme. Salvaste a mi esposa cuando los doctores de la ciudad habían renunciado a curarla. Salvaste nuestras tierras cuando don Emiliano quiso expulsarnos. Y has tratado a mi hija con más respeto del que muchos hombres de su propia gente le han mostrado. Nahuel esperó, sin atreverse a respirar. Catalina te ama, continuó el señor Morales, las palabras saliendo con dificultad pero con honestidad. Lo veo en cómo habla de ti, en cómo sus ojos se iluminan cuando mencionas tu nombre. Y creo que tú la amas también. Sí, admitió Nahuel, sintiendo el peso de esa verdad atravesar su pecho. La amo con todo lo que soy, pero no quiero causarle más sufrimiento. Ya ha pagado suficiente precio por mi amistad. El señor Morales estudió al apache durante un largo momento. Mi abuelo me enseñó que el carácter de un hombre no se mide por su apellido o el color de su piel, sino por sus acciones cuando nadie está mirando. Has demostrado tu carácter repetidamente. Si mi hija te elige, tendrás mi bendición. Las palabras golpearon a Nahuel como un trueno en cielo despejado. Durante años había asumido que sería rechazado por cualquier familia decente. Nunca había imaginado que alguien podría verlo simplemente como un hombre digno de respeto. Pero entiendo las realidades de este valle, agregó el señor Morales con tristeza. Don Emiliano nunca aceptará esto. Y mientras él tenga poder, tu relación con Catalina la pondrá en peligro constante. Lo sé, murmuró Nahuel. Por eso he estado tratando de mantener distancia. Por eso no le he dicho lo que siento. ¿Y crees que eso está funcionando?, preguntó el hombre mayor con una sonrisa triste. Los jóvenes se miran como si fueran las dos mitades de la misma alma. No puedes esconder ese tipo de conexión, sin importar cuánto lo intentes. Esa noche, Nahuel tomó la decisión más difícil de su vida. Buscó a Catalina en la misión, donde estudiaba sus lecciones de escritura con el padre Ignacio. Cuando ella lo vio llegar, su rostro se iluminó con esa sonrisa que hacía que el corazón de Nahuel se saltara a latidos. «Tenemos que hablar», dijo él, y algo en su tono hizo que la sonrisa de ella se desvaneciera. Caminaron hacia el desierto bajo un cielo estrellado, seguidos a distancia respetuosa por los tres lobos que nunca se alejaban mucho de Nahuel. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos de oídos indiscretos, él finalmente encontró las palabras. «Te amo», dijo simplemente, sin rodeos ni elaboraciones. «He tratado de no amarte porque solo te traigo problemas. He tratado de mantener distancia porque tu vida sería más fácil sin mí. Pero tu padre vino hoy y me hizo ver que esconder la verdad no la cambia». Catalina lo miraba con ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «¿Por qué suenas como si esto fuera una despedida?», susurró. «Porque quiero ofrecerte una elección real», respondió Nahuel, tomando sus manos entre las suyas. «Si me eliges, tu vida será difícil. Enfrentarás prejuicios, rechazo, quizás hasta peligro. Don Emiliano nunca dejará de odiarte por amarme. Pero si me eliges, te prometo que cada día te mostraré que valió la pena. Te prometo construir contigo algo hermoso que honre tanto tu herencia como la mía». «No necesito pensar mi respuesta», dijo Catalina con voz firme a pesar de las lágrimas que finalmente caían por sus mejillas. «Te elegí desde el momento en que vi cómo cuidabas a esos lobos heridos. Te elegí cuando caminaste conmigo bajo el sol solo para asegurarte de que llegara a salvo. Te elijo ahora y te elegiré cada día que me quede de vida». Se besaron bajo el cielo infinito del desierto, con los lobos aullando suavemente su aprobación. Fue un beso que sellaba promesas, que construía puentes sobre abismos de prejuicio, que declaraba que el amor verdadero podía florecer incluso en los lugares más áridos. 3 años después, la cabaña al borde del valle se había transformado en una clínica donde Nahuel y Catalina atendían a cualquiera que necesitara ayuda, sin importar si podían pagar o no. Sus 2 hijos pequeños jugaban en el jardín medicinal que habían plantado juntos, persiguiendo a los descendientes de los 3 lobos originales que ahora formaban una manada pequeña pero leal. Don Emiliano había perdido gran parte de su poder cuando los colonos descubrieron que podían prosperar sin depender completamente de él. Algunos seguían trabajando sus tierras, pero bajo condiciones mucho más justas.
El valle había aprendido que el cambio era posible cuando las personas se unían con propósito común. Nahuel, de pie en el porche de su hogar mientras el atardecer pintaba el desierto de oro y púrpura, contemplaba todo lo que había construido desde aquella noche, cuando 3 lobos heridos llegaron a su puerta. No había sido fácil. Habían enfrentado rechazo, amenazas, momentos de duda profunda. Pero cada obstáculo superado había fortalecido no solo su amor, sino su convicción de que la compasión podía transformar el mundo una vida a la vez. Catalina salió a reunirse con él, deslizando su mano en la suya con la familiaridad de años compartidos. «¿En qué piensas?», preguntó suavemente. «En cómo 3 criaturas heridas cambiaron todo», respondió Nahuel, observando a los lobos descansar bajo un árbol cercano. «Me enseñaron que la vulnerabilidad puede ser fortaleza, que pedir ayuda no es debilidad, que los lazos más fuertes se forjan cuando nos atrevemos a confiar pese al miedo. Nos enseñaron», corrigió Catalina, apoyando su cabeza en su hombro, «porque esto lo construimos juntos. Tu compasión, mi valentía, el apoyo de quienes eligieron ver más allá del prejuicio». El sol se hundía en el horizonte, bendiciendo con luz dorada una historia que había comenzado en soledad y desesperación, pero que había florecido en amor, propósito y comunidad. Los lobos aullaron su canción vespertina, y en algún lugar del valle, otras voces se unieron. Voces humanas que habían aprendido que las diferencias podían enriquecer en lugar de dividir, que la compasión no conocía fronteras, y que el amor verdadero podía prosperar incluso en los desiertos más implacables.